Compañeras y compañeros senadores, presidente, mexicanas y mexicanos, hago propias las palabras de mis compañeros senadores de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, Noé Castañón y Luis David Ortiz. Nos sentimos orgullosos del contenido, de la calidad y de la forma con que se han dirigido a este pleno. Claro que hay un INE cargado y está cargado como consecuencia de la desconfianza de la sociedad en el gobierno. Por eso las reformas se hicieron así, porque desde la oposición había desconfianza en la autoridad electoral y se tomaron medidas para que el gobierno no interviniera. Pero resulta ahora que la oposición que luchó porque se hicieran normas que limitaran la intervención del gobierno, ahora es gobierno y desea desmantelar al órgano electoral. Sé que por sus años de lucha democrática, muchos y muchas de ustedes, compañeras y compañeros, senadores de la mayoría de Morena y de sus aliados con registro como partido político, el Verde y el del Trabajo, están auténticamente indignados del trato en forma y fondo de una reforma impuesta sin consenso alguno, con desplantes desde el Ejecutivo que han acreditado subordinación total de los diputados, como se expuso aquí al inicio de esta reunión por parte de la senadora Beatriz Paredes Rangel. Legalidad, certeza e imparcialidad debe ser la divisa. Legalidad, certeza e imparcialidad es lo que se tiene que exigir a la autoridad electoral. El decoro del ejercicio legislativo nos obliga a todas y todos a pensar en servir a México más que a un partido y mucho menos a un líder político. Debemos preguntarnos por qué razón se debe realizar una reforma electoral sin construcción de consensos con todas las fuerzas políticas y la opinión de especialistas y expertos. ¿Por qué razón se debe cambiar la legislación electoral a 18 meses del proceso de 2024? ¿Por qué razón se debe en la próxima elección presidencial, sin haber puesto a prueba el sistema que se propone, contar votos con procedimientos que nunca se han puesto en práctica, ni siquiera en una elección intermedia? ¿Por qué razón se debe propiciar una reforma electoral regresiva, tóxica e innecesaria y provocar conflictos postelectorales motivados por fraudes o excesos desde el gobierno? Me refiero a este gobierno. ¿Por qué razón se debe violentar la división de poderes al subordinar al poder legislativo a los caprichos o desvaríos del titular del Poder Ejecutivo Federal? ¿Por qué razón se debe responsabilizar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación
a corregir el proyecto regresivo que, al acreditar la inconstitucionalidad evidente, facilite y permita que el presidente reinicie los ataques infundados al Poder Judicial de la Federación. Por eso los llamo a la prudencia, compañeras y compañeros. Muchas gracias, senador. Sí, me voy a prolongar. Tenemos la necesidad de conciencia de este Poder Legislativo. Y yo exijo sentido de responsabilidad institucional. Se está quebrantando el principio de certeza jurídica inmediata al concluir el proceso electoral. Se está trastocando el PREP al evitar, como lo dice actualmente la ley, que haya una copia que directamente llegue al INE para cantar los resultados de las casillas lejanas. Por ello, amigas y amigos, quiero significarlo. Es inconcebible que un presidente que ha hablado de fraude electoral, a un hombre que hemos acompañado en esa lucha, como no lo hicieron muchos que ahora están aquí, porque nosotros sí estuvimos presentes en la plancha de la Plaza de la Constitución, porque nosotros sí ayudamos a crear su liderazgo. Frente a ese ejercicio que niega el avance democrático que se tuvo por la lucha que libró un mexicano ejemplar como lo es el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que permitió el avance en las conquistas en defensa del derecho del voto de los ciudadanos y ciudadanas, quiera hoy trastocar la certeza jurídica del resultado electoral de 2024. Concluya, senador, por favor. Y sí voy a terminar diciendo que es inadmisible, inaceptable y un acto de verdadera traición a la patria confrontar a los mexicanos y a las mexicanas de diferentes regiones del país ante la incertidumbre que sin duda va a generar, por las medidas que se están adoptando en esta reforma regresiva, el regreso a elecciones no confiables, a elecciones fraudulentas. Cuidado, mucho cuidado, porque todos tendremos la responsabilidad frente a una confrontación entre mexicanas y mexicanos. Y lo queremos decir desde aquí y desde ahora. Movimiento Ciudadano habrá de ganar la presidencia de la República y no vamos a permitir que el presidente intervenga de manera abusiva en un acto de traición a la patria, modificando una ley, modificando leyes que le benefician a él y el proyecto que lamentablemente ha traicionado. ¡Que viva México!